Hola, ¿qué tal estás? Te doy la bienvenida. Que ya estoy de vuelta en World Media Podcast para ofrecerte más contenido, más audio, más entrevistas, más podcasts atractivos con los que conocer un poco más sobre la sociedad, sobre la cultura y en este caso conocer también un poco más sobre el puerto de Las Palmas. Y hoy vamos a hablar con José Mayor. Él es el presidente de la patronal de operadores logísticos OnePort y una persona que conoce bien el puerto porque lleva años trabajando en él, décadas trabajando en él. Y además destaca que, por ejemplo, el 90% de la mercancía que llega a Canarias, que llega a Gran Canaria, llega por el puerto. Por eso hay que mimarlo. Pues en este capítulo José Mayor, y dentro de las conversaciones francas de la zona franca de Gran Canaria, nos ofrece su punto de vista de la situación del puerto de Las Palmas, pero además también nos explica cuál es la labor de los operadores logísticos en el podcast de World Media. Saludamos a José Mayor, el expresidente de la patronal de operadores logísticos OnePort. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muchas gracias. Encantado de estar aquí. Nosotros también encantados de que se siente a hablar en estas conversaciones francas de la zona franca de Gran Canaria para conocer un poco su visión y su punto de vista del puerto, porque estamos dando a conocer esa proyección que tiene cada operador del puerto. Pero para empezar estaría bien saber en concreto qué es un operador logístico. Bueno, la palabra operador logístico es muy general porque abarca todo aquel tipo de empresas que desempeñan su función en el puerto. Un operador logístico, pues un amarrador, remolcador, consignatario, transitario, transportista, terminales, talleres, que unidos pues tratamos de promocionar. Tenemos siempre dos objetivos, quizás tres: promocionar el puerto o tratar de atraer los máximos negocios posibles. Segundo, defender nuestros intereses ante las administraciones. Y un tercer punto, que se me iba a quedar fuera, pero también es muy importante, es promocionar la formación para los diferentes sectores. Entendemos que el puerto es muy plural, tiene mucha diversificación, y para ello se requiere una formación que hasta ahora en el puerto solo se ha ido adquiriendo a base de experiencia, pero bueno, estamos viviendo unos tiempos con nuevas miras, con nuevos sistemas, nuevos medios, y la vida cada día hay que estar más preparado. Dominio del idioma, por ejemplo, las preparaciones. Por ejemplo, ha habido momentos que se ha echado falta, por ejemplo, soldadores, que ha sido falta formar. Hay falta, por ejemplo, gente muy preparada para el mundo marítimo, que realmente es necesario para hacer el servicio que el puerto de La Luz y de Las Palmas requiere. Claro, porque la formación es fundamental, y más en este momento, ¿no?, que vivimos, donde todo va demasiado rápido y hay que actualizarse, ¿no? No vale con decir tengo buena voluntad, también tengo que tener una buena formación. Efectivamente, y además esto camina de una forma muy rápida, y a los que nos cogió ya un poquito mayor, pues también tenemos ese desfase que tenemos que acortar de la mayor brevedad posible. La gente joven está mucho más actualizada, mucho más ágil, nació en otra era y le cuesta menos, pero hay una generación ahí intermedia que nos cuesta mucho engancharnos en ese vagón de cola. Entonces, pensando, no vale cualquier persona para trabajar en el puerto o en operaciones logísticas, ¿no? Entiendo que, como decíamos antes, hay buena voluntad, pero sí o sí tiene que haber una formación previa en cualquier ámbito. Yo creo que vale cualquier persona que tenga muchas ganas, mucha ilusión y mucha capacidad de sacrificio, porque el puerto, dentro de lo que cabe, es muy interesante, pero es un trabajo duro, un trabajo que requiere sacrificio, es servicio, 24 horas, y entonces sí, hombre, si encima tienes esa voluntad y esa capacidad y estás mejor preparado, pues sería lo ideal, y es lo que tratamos y lo que queremos conseguir. Lo que ocurre también es que la sociedad en la que estamos ahora mismo viviendo, parece que todos, o gran parte de la sociedad, quiere un horario determinado, quiere, si es posible, no trabajar demasiado, y hablo de una parte, no de todos, y entiendo que eso en el puerto nunca ha cambiado. El puerto siempre ha sido así, 24 horas, 365 días al año. Sí, el que viene a trabajar en el puerto se define muy fácilmente. O sea, tienes que aguantar los 3 primeros meses. Si aguantas los 3 primeros meses ya te quedas toda la vida, porque te adaptas, porque realmente sí que es un sector esencial, y los barcos no tienen hora, ni llegan de 9 a 1 ni de 4 a 7, llegan cuando llegan,
Entonces sí, sé que es una condición que hay que adaptarse a horas intempestivas. Ahora está un poco mejor también, porque los medios digitales, los barcos ya hoy tienen correo electrónico, está el teléfono móvil, te permite estar en tu casa, no como antes, que había que ir a la punta del dique León y Castillo para esperar que si venía el barco o no veía. Ahora lo puedes ver desde tu casa por internet, si va entrando o no va entrando. Hombre, los medios han ido ayudando a los servicios, pero realmente hay que estar actualizado y hay que estar pendiente y tener una capacidad de sacrificio como todo buen servicio 24 horas y marítimos que requiere. Los barcos vienen y salen y necesitan salir con la mayor agilidad posible. Antes sonaba el teléfono, quien tenía teléfono, y enseguida ir corriendo a descargar al puerto, ¿no? Efectivamente. Oye, como ya te digo, antes había que ir un poco al muelle León y Castillo, donde se giraba, donde estaba ahí la terminal de OPSA, a ver si el barco venía entrando o no venía entrando, y a lo mejor pues te quedaba. Te facilitaba mucho el práctico también, con alguna llamada desde casa, pero bueno, era mucho más físico, mucho más trabajador, mucho más pesado el trabajo antes. Ahora se ha modernizado y la verdad que nos ha venido bien, pero bueno, también hay que estar pendiente, que es el hecho fundamental de cualquier persona que quiera trabajar en el puerto. Del operador logístico también depende que la mercancía pues se descargue en buenas condiciones, que no sufra daños, ¿no? Eso también supone un problema, ¿no? Digamos, el que se pueda dañar algo, esto al final tiene que estar cubierto por seguros, todo al final tiene que estar muy, muy, muy bien medido para que no se pierda la confianza, ¿no? De lo que se está haciendo en ese puerto y esa operación logística que se está llevando a cabo. Sí, efectivamente. Bueno, el mundo marítimo es un mundo muy evolutivo, ¿no? Y entonces, en los últimos años, pues lógicamente ha crecido mucho el contenedor, lo cual le da una mayor seguridad, una mejor manipulación, por llamarlo de alguna forma, a la mercancía. Y yo creo que en ese sentido se ha mejorado mucho. No es lo mismo descargar un container lleno que descargar un barco a granel. Siempre se pueden producir algunos más defectos. Pero bueno, yo creo que nosotros, por lo menos aquí en este puerto, con toda humildad digo que creo que tenemos un buen nivel de profesionalidad en ese sentido, tanto en el sector portuario, de estiba y de manipulación, que creo que, bueno, siempre puede suceder algún daño, pero yo creo que es un porcentaje bastante pequeño. Y ante las mercancías peligrosas, ¿cuáles son los protocolos que hay que tener en cuenta y cómo se hace una descarga de una mercancía peligrosa o cuál es el control que se lleva a cabo? Bueno, cuando hay una mercancía peligrosa ya siempre se sabe con mucha antelación porque hay mucha diversificación. Hay peligrosas de poca peligrosidad, de más peligrosidad y de máxima peligrosidad. Hay unos protocolos y se siguen por efecto. Realmente se siguen llevando efecto, perdón. Bueno, realmente pues se suele hacer con bastante bien, se aduana y todos los servicios, y realmente pues hay unas zonas específicas para el almacenaje de esa mercancía peligrosa. Yo creo que eso normalmente funciona bastante bien. ¿Cuántos años lleva José Mayor en el puerto? 47. 47. O sea, Empecé con 20, tengo 20, 67. Con 20 años. 20 años. ¿Y cómo llega ese vínculo? Pues no, la verdad es que pues llegó sin pensar, porque mis antecedentes nunca fueron del puerto, no tengo nadie antecesor. Bueno, después ya después sí, pero vamos, que mi padre y mi familia no tenía nada que ver con el puerto. Yo, pues bueno, decidí cuando tenía 20 años, ya no podía jugar más al fútbol y en los estudios me perdí un poco porque me estanqué en COU y decidí venir a trabajar. Conseguí un trabajo en Frucasa, que era una consignataria muy potente, pero luego sí que me quedé muy vinculado al puerto, puesto me casé con la hija de un cambullonero, además. Entonces, y ahí todo quedó muy enraizado y mi mujer pues siempre estaba también muy acostumbrada a estos movimientos portuarios por la profesión de su padre. Y bueno, y ya luego pues mis hijos, todos también, mis 3 hijos, tengo una hija y 2 hijos, también han quedado muy vinculados al sector portuario y están trabajando incluso conmigo en mi empresa. Y ahora pues sí, ahora ya creo que soy un hombre del puerto porque tengo 47 años aquí, de los 67 pues ya dobla casi el tiempo de mi vida en este sector. Con lo cual también hay un salto generacional, ¿no? Por parte de la familia de su esposa, el suyo, y ahora ya la nueva generación que son sus hijos. Efectivamente, sí, han decidido seguir en la empresa y bueno, cosa que me alegra. Primero
hay una doble vertiente. Primero, una satisfacción como padre de ver a los hijos juntos, ¿me entiendes? Cuando estoy en la oficina, pues bueno, me siento muy satisfecho de tener a mi mujer, que también trabaja conmigo, siempre me acompañó en esta tarea. Trabajamos juntos en la oficina con mis 3 hijos. Es una satisfacción ver los 3 hijos juntos, aunque de todas formas también es más complicado, porque es un consejo de administración claro, bastante complicado, es más difícil decir no y muchas veces es más difícil exigir. Pero bueno, estoy satisfecho. La verdad es que me gusta esa foto. Lo digo sobre todo porque en estas conversaciones francas he observado que aquellos que empiezan su vinculación en el puerto no la abandonan nunca. Generación tras generación continúan y se mantienen. Y son empresas que poco a poco se han ido creando de manera familiar y siguen en el tiempo. Alguien podría haber dicho, yo quiero ser médico, yo quiero ser veterinario y me voy de aquí. Y no, en el puerto todo el mundo sigue. Sí, ya te comenté que aquí, si no dura los 3 primeros meses, si aguantas los 3 primeros meses ya te quedas, ¿no? Luego ya te adaptas, te gusta el ambiente y te habitúas. Y la verdad que luego, pues la verdad que es muy atractivo, el puerto es muy atractivo. Es sacrificado, pero es muy atractivo porque nunca hay un día igual que el anterior. Es decir, un barco aunque venga todos los meses, siempre las escalas son diferentes, porque cuando no pasa una cosa pasa otra. A lo mejor este viaje, pues hay un tripulante para el médico, otro resulta que al capitán se le olvidó las provisiones. En fin, es muy atractivo y hay que estar muy arriba y es muy alegre, es muy dinámico. Y el puerto de Las Palmas, pues tenemos esa ventaja, que es un puerto muy plural, porque es un puerto que tiene todo tipo de tráfico, y aquí se recibe lo mismo un pesquero que un crucero, que un barco de descarga de combustible, que un barco en tránsito, que un barco que cambia de tripulantes o trae contenedores. Es muy dinámico y eso hace que sea muy atractivo, muy interesante, y al menos eso ha sido lo que a mí siempre me dejó más anclado, por llamarlo de alguna forma, al puerto. Claro. Que es rutina, pero que no es aburrida. No, de aburrido nada. Aquí nos divertimos, y después también, pues bueno, pues hay cierta momentos difíciles, porque son trabajos que hay que encadenar, ¿no? Porque entran muchos sectores. Cuando viene un barco, que si capitanía marítima, que si aduana, que si el transitario, que si el estibador, que si el provisionista, que si el consignatario. En fin, es muy atractivo, pero en fin, al final acabamos todos haciendo una buena labor. En este canal de la Zona Franca estamos haciendo un recorrido también por la historia del puerto y su evolución. ¿Cuál es el recuerdo más marcado que tiene de esa evolución en el puerto? Hombre, yo creo que el puerto de Las Palmas ha tenido la gran habilidad de ser evolutivo, ¿no? Se ha sabido adaptar. Nosotros estamos en una situación estratégica importante, estamos en medio de una vía marítima importante entre varios continentes, y yo creo que ha sabido evolucionar, ha pasado por todos los momentos, se ha ido adaptando. Recordamos la pesca, por ejemplo, nos hemos sabido adaptar al tema petrolífero, el tema de contenedores, el tema del tránsito, el tema de utilizarnos como hub para varios continentes. Somos el puerto con más conectividad que tiene con África, hay líneas prácticamente para todos los países de una forma u otra, y también ha crecido mucho, el puerto ha crecido bastante, porque antes había pocos muelles, solo estaba el muelle grande, el antiguo muelle de la Luz, y el antiguo dique Generalísimo, que era León y Castillo, ¿no? Y a partir de ahí, pues mira tú todo lo que ha ido creciendo, tanto hacia la ciudad como hacia el exterior, hacia la Esfinge. Reina Sofía se ha rentabilizado muy bien, la Esfinge, yo creo que en los últimos años se ha hecho bien, y prácticamente no sé lo que pasa en este puerto, porque realmente todo lo que se hace parece mucho y después al final pues se queda corto, es decir, pues porque tiene una ocupación bastante importante. A mí lo que me sorprende es eso, es decir, cuando paso por alguna estación o algo así, alguna terminal o cualquier otra zona, me quedo pensando, yo que llevo mucho tiempo, coño, aquí esto era de otra forma, aquí esto era muy, muy diferente, y fíjate dónde estamos, y antes el mar estaba bastante más adentro, y ahora este muelle, llega mucho más lejos. Es decir, lo que hay que llamaría yo es el crecimiento que ha tenido el puerto, y ha sido un crecimiento sólido, porque, insisto, siempre se hace un muelle y a veces pasamos dificultades para buscar el atraque de un barco, ¿no? Es decir, pero bueno, el crecimiento es lo que yo más llamaría la atención. Viendo también esa evolución del puerto, ¿a quién recuerda precisamente del puerto con mayor cariño, o quién cree que dio alas
al arranque de las actividades portuarias, ¿cuál es el nombre que le viene a la cabeza o del que más ha oído hablar o la persona con quien usted más ha trabajado o ha visto que ha trabajado más por el puerto? Hombre, yo creo que sería injusto nombrar a alguien así en privado. Son tantos y tantos que han trabajado y ha sido tan plural. No sé, yo tengo muy buen recuerdo, quizás por ese vínculo familiar mío de los cambulloneros, cómo trabajaban, que eran muy bien apoyados, no había competencia entre ellos, se apoyaban, cuando le faltaba dinero a uno pues se lo dejaba al otro, hacían el negocio, compartían beneficios. Yo creo que eso en alguna medida pues ha quedado plasmado en la forma de pensar portuaria, que lo más importante es que venga el barco, y una vez el barco aquí pues ya realmente se puede hacer el negocio y ganamos todos, porque un barco que viene consignado a esta u otra consignataria pues también gana dinero el provisionista, también gana dinero el transitario. Y en fin, yo creo que más que nada, yo creo que el puerto, dentro de todas las disputas que ha habido peleas y ha habido bronca y intereses y demás, pero yo creo que en el fondo en el puerto de Las Palmas se ha vivido un denominador común que es el barco es lo primero y el puerto es lo primero, ¿no? Es decir, que cada día tenemos que recibir más barcos, que cada día hay que dar más servicios. Honradamente creo que los servicios en este puerto son muy buenos, muy profesionales. Yo creo que aquí tenemos de todo. Es un puerto bastante bien estructurado y bastante bien montado, ¿no? Porque en otros puertos es muy difícil a lo mejor encontrar talleres hidráulicos o talleres eléctricos o este tipo de suministros. Y aquí sí, porque por ejemplo, fíjate, aquí vienen, por ejemplo, tripulantes de todas las nacionalidades, con lo cual hay que conseguir muchas veces comida de ese tipo, que si el filipino come de una manera, que si el chino come de otra, que si el coreano come de otra, que si el holandés come de una forma y tal. Y aquí, pues normalmente suele haber todo tipo de suministro de ese tipo de comida, o por ejemplo, en temas de repuestos, de reparaciones, de tornillería. Aquí, por ejemplo, Las Palmas, el puerto de Las Palmas es una gran base de reparación, pero también hay que dar una buena nota de merecimiento a toda esta cantidad de suministradores y proveedores que tienen siempre toda esa estantería con todo tipo de tornillos, con todo tipo, los transitarios que con una agilidad tremenda hacen que los repuestos vengan y salgan, pasándose la buena conectividad que tiene Canarias, que en 24 horas puede estar un repuesto o una persona en tal sitio, el cambio de tripulante. Yo creo que lo que sí que hay que hacer notar es que tenemos que cuidar mucho y seguir manteniendo este nivel a generaciones venideras de ese espíritu, ese sacrificio, ese sentir del servicio al buque que viene, porque somos una isla con un punto estratégico donde el barco que viene a eso y se tiene que marchar atendido. Por otro lado, yo creo, y hay que reconocer, que el Puerto de la Luz y Las Palmas le debe mucho también a la ciudad, porque un puerto no es solo hacer un muelle, hacer un muro ahí donde se amarra un barco y ahí está, no, hay montones de cosas que hacen que atraen a los barcos, como puede ser una buena comida, una tranquilidad, un paseo, un lugar seguro. Exactamente, un lugar seguro, con una conectividad, una sanidad importante también, que si se pone un tripulante enfermo, pues bueno, el servicio sanitario en Canarias como en el resto del país tiene un nivel muy alto y muy potente, muy seguro, de mucho prestigio, y que todo eso también suma, y lo de Puerto Ciudad pues también es importante de que se apoyen el uno al otro y el otro al uno. Ahora que he hablado también de diferentes países, como operador, ¿con cuántas nacionalidades tiene que trabajar o ha trabajado? Pues por eso, con casi todas, ¿no? Porque ya te digo, el mundo marítimo es tremendo y es una de las formas, fíjate tú, curiosamente, que el puerto quizás es lo más que une Oriente con Occidente, porque todas las flotas orientales tienen puerto base en Las Palmas, y después todas las flotas europeas, las flotas nórdicas, y todas vienen a parar por aquí, unas por las pescas, otras por el tránsito, otras por la situación estratégica, y que el puerto ha sido un vínculo de unión de todo. Yo es que, insisto como lo de antes, que nombrar, hombre, unos vienen más, otros menos, pero realmente en el puerto de Las Palmas yo creo que ha pasado prácticamente todas las nacionalidades del mundo, ¿no? ¿Y eso le obliga a uno a saber idiomas o solo con inglés ya uno se puede entender con todas esas nacionalidades?
Hombre, el inglés es básico, pero yo creo que aquí, por ejemplo, el ruso es importantísimo, ¿me entiendes? Es decir, eso, el chino se está imponiendo, el japonés de toda la vida, porque Japón siempre ha confiado tremendamente en este puerto, y después para ellos pues también son extremadamente difícil aprender otro idioma. Es decir, aprender un japonés, aprender español es bastante complicado. En fin, insisto que el inglés ha sido básico, pero es siempre en el puerto, siempre está dotado de gente que hablan todo ese tipo de idiomas, el japonés, el chino, el coreano, y ahí en ese aspecto estamos también bien surtidos, porque normalmente hay gente que los habla y sirve como medio de comunicación, cosa imprescindible para poder materializar el negocio. Pues si no te puedes entender, si no le puedes decir esto, lo otro, lo demás allá que necesita y demás, bueno, y es importante porque hay algunas nacionalidades que están bastante limitadas en la cuestión de la comunicación vía el inglés. De todas estas nacionalidades, precisamente, ¿con cuál le ha resultado más difícil trabajar? Ya no solo por nivel alimenticio, sino, por ejemplo, por costumbres, por cultura, por forma de trabajar, porque tal día no trabajamos nosotros. Bueno, hay hándicap un poco con los orientales, es más difícil el japonés, el chino y el coreano, ¿no? Porque el resto más o menos con los orientales es más difícil, pero bueno, tampoco, yo creo que llevan tantos años viniendo que hay personas nacidas en China que ya son residentes aquí, que llevan muchos años, que su segunda generación ya ha nacido aquí, y de todos esos temas, pues mira tú, la colonia coreana, por ejemplo, llegó aquí a ser tremenda, es decir, 3.000, 4.000 personas, ¿no? Es decir, Japón también tuvo su momento, pero hay mucha gente que ha quedado aquí, que nos sirven de nexo, y dificultad, pues bueno, en principio con todas, pero después al final con ninguna, porque de alguna manera algunos canarios han aprendido esos idiomas y otros nativos de esos países pues han quedado residentes, se han casado aquí, y hay gente de tercera y cuarta generación ya viviendo y trabajando, y algunos vinculados al puerto, como no puede ser de otra manera. Sí, al final es una mezcla de cultura, ¿verdad? Efectivamente, el puerto es una mezcla de cultura tremenda, total y absoluta, porque ya, como te he comentado, tanto de los países asiáticos como europeos, como rusos, en fin, el ruso lleva aquí viniendo, yo no sé, pero puedo decir, sin miedo a equivocarme, fácil 50 años, por lo menos. Los japoneses llevan aquí 40 años, por lo menos, los coreanos 30 años, los chinos 25, 30 también. Es decir, ya estamos muy consolidados y muy bien, y las relaciones, y esto luego va aumentando a otros temas más, ¿no? Porque se pueden ir desarrollando, porque al desaparecer la pesca, las comunidades asiáticas pues también se han mezclado con otros asuntos diferentes, ¿no? Es decir, de la industria, de la alimentación, y han quedado perfectamente involucradas muchas culturas en el puerto y en la isla. Desde Guampor, ¿qué relación mantienen con la zona franca y qué le parece como polo de atracción al puerto? Hombre, vamos a ver, otra cosa que hay que comentar bajo mi punto de vista es que el Puerto de la Luz y Las Palmas tiene 3 o 4 herramientas muy importantes que creo que no hemos realmente, todo de decirlo, no la hemos utilizado en medida de su valía. Cuesta mucho conseguir una zona franca, como costó en su día, porque hasta cierto punto es una cuestión de privilegio, pero creo que se debe de utilizar como medio de atracción, de movimiento de mercancías y de llamamiento a inversión extranjera, promover nuestra situación estratégica para entrada y salida de mercancías, y creo que tiene unas condiciones estupendas, y yo creo que lo que hay que hacer es promoverlo, darle más publicidad en el mundo exterior, esos atractivos que tiene, hacérselo llegar al emprendedor extranjero, utilizar nuestros medios de comunicación con terceros países y terceros continentes, como puede ser África, como puede ser Sudamérica, e incluso con Estados Unidos, y pienso que tienen unas herramientas muy buenas, como es la zona franca, como la zona SEC, como es el registro especial de buques, y yo creo que el puerto debe de mover este tipo de circunstancias para atraer un mayor tráfico de mayor calidad, de mayor atractivo, de mayor volumen, sobre todo de mayor volumen, y que nos haga ser un puerto más importante de lo que somos. Sumarle ya a todos esos elementos que antes nombraba, sanidad, seguridad, trabajos que se pueden realizar en este puerto, y además la posibilidad de poder establecerse aquí, ¿no?, a través de estas herramientas con ventajas arancelarias, que sería un atractivo más. Exactamente, puesto que
detrás de la zona franca es un estilete que puede atraer al inversor extranjero, que es capaz, del cual necesitamos. 95% de Canarias es comercio exterior, es decir, el resto es lo que producimos aquí. Y entonces, pues si tenemos estas herramientas que podemos atraer a esos inversores, a esos traders, a esos brokers, esos movimientos de mercancías, con unas condiciones económicas satisfactorias, con una seguridad jurídica, con una seguridad de conectividad y demás, yo creo que son unas herramientas importantísimas que creo que debemos de aprovechar y de exprimir de alguna forma. A mí me parece muy interesante este programa porque realmente creo que elementos como la zona franca es un producto importantísimo para hacer llegar a todos los armadores, a todos los operadores mundiales, hacerles llegar de su valía, de sus posibilidades, de lo que les puede valer para expandir su negocio, y a nosotros nos vendría muy bien también. Sí, seguir remarcando, ¿no?, que Canarias es una plataforma tricontinental y en Gran Canaria, por ejemplo, pueden tener una base, como bien explicado, de multitud de países que se puedan aprovechar de todo lo que aquí hay. Exactamente. Y aprovechar nuestra conectividad y nuestra experiencia, puesto que nosotros somos vecinos, no existe tierra por medio, pero somos vecinos de todos esos continentes, puesto que somos lo último nivel en el sur de Europa, ¿no? Y yo pienso también que Europa debía de utilizar más. Yo creo que el empresario canario, el político canario debía de hacer escuchar mucho más estas posibilidades canarias que hay. Debía de hacerlas escuchar más en Europa, en Bruselas, de nuestra situación, de nuestras ventajas, y que nos ayuden cuando ellos tienen esas relaciones, esos convenios con terceros continentes. Pues entiendo que debía de haber una delegación empresarial canaria en ese aspecto. Yo siempre entendí, por ejemplo, que cuando Europa negocie o cualquier convenio, como el tipo de la pesca, por ejemplo, con África o cualquier mundo mercantil, esas comisiones políticas deben ir acompañadas por asesores, por lo menos con voz y sin voto, si pretenden, pero bueno, con el conocimiento, gente que conozca ese sin vivir que hemos llevado los canarios con África, con Mauritania, con Marruecos, con Guinea-Conakry, Guinea-Bissau, países más cercanos, porque pueden ayudar mucho a la hora de tomar decisiones, a la hora de buscar nuevas ideas y a la hora de incrementar nuestra actividad internacional. Volviendo a lo local, ¿cree que el puerto es desconocido para el ciudadano de a pie? ¿Que no se le ha dado la suficiente promoción? ¿O cree que hay un vínculo cerrado y cercano entre unos y otros? Hombre, es muy común oír por ahí que el puerto es un mundo aparte, ¿no? Así cuando si te echas una copa en el Parque San Telmo, a lo mejor trabajas en el puerto y dices, bueno, eso es un mundo aparte. Bueno, no creo que sea aparte, yo creo que es diferente. Yo creo que estamos bastante vinculados puerto-ciudad por las razones que le dije antes. La ciudad necesita el puerto y el puerto necesita la ciudad. No se puede mirar quién ha beneficiado más a quién, porque yo pienso que los dos se han beneficiado en una situación. Pero bueno, yo pienso que pasa que es como todos los sectores, ¿no? La medicina tiene sus intríngulis, la abogacía tiene sus intríngulis y el puerto pues tiene sus intríngulis, pero a mí no me gusta oír eso de que el puerto es un mundo aparte. A mí me gusta oír que el puerto es una parte importante de la economía canaria, que es un sector que no tiene muchos altibajos, sino que se mantiene a un nivel siempre estable. Viene pandemia y el puerto se mantiene, pues viene crisis internacionales de las cuales dependemos, porque claro, ahora mismo se crea un problema en China, Estados Unidos, y el puerto de Las Palmas indirectamente, por muy bien que esté dirigido o muy mal, o por muy bien que lo hagamos los empresarios, tampoco podemos hacer. Pero el puerto siempre ha mantenido, en épocas difíciles de desempleo también ha sido el que menos ha bajado, es decir, se mantiene, no noto, con toda la crisis que hemos pasado, bueno, ha habido empresas en el puerto que lógicamente lo han pasado mal, pero no hemos visto así unos cierres en cadena, ¿no? Han reducido sus beneficios, a lo mejor algunos han hecho un poco más o menos ERTE, pero yo pienso que el puerto siempre ha tenido una línea de estabilidad, de firmeza, de solidez, y que es importante sobre todo, puesto que en Canarias todos dependemos del puerto, es decir, el 90% depende del puerto, el 90% de toda la mercancía que está a nuestro alrededor pues viene por el puerto, y cualquier empresa que esté, por muy lejos que esté del puerto, es una empresa portuaria. Todos dependen del puerto. Y entonces, pues, creo que en ese sentido tenemos que mimarlo, tenemos que darle
seriedad, darle valor, saber qué puerto queremos, ponerlo en marcha y mantenerlos en primera línea internacional. Yo pienso que no nos vendría mal tampoco una buena imagen en el exterior, no buena imagen porque la tenemos, pero una buena promoción en el exterior. Aquí tenemos de todo. Un armador, usted que necesita esto, aquí lo hay. Usted necesita lo otro, aquí lo hay. Una reparación, que necesita un servicio sanitario, una conectividad, un combustible, un agua, una provisión, en fin, estamos en una buena situación. Tenemos que esmerarnos, tenemos que seguirlo de cerca y valorarlo también. Claro, en esa promoción exterior entiendo que sería un camino de forma constante, ¿no? No vale de nada ir a China, por ejemplo, un día, constatar, ¿no?, todos los elementos que tiene el puerto y olvidarla hasta dentro de 6 meses o un año o 2 sin volver otra vez a hacer una visita, ¿no? Hay que visitar todo el mundo y hacerlo de manera constante. Ahí es donde está realmente la pieza clave para una buena promoción. Pues has puesto el dedo en la llaga, y sobre todo en este tipo de negocios, puesto que con una visita no se consigue grandes cosas. Es decir, tienes que hacer una visita, volver al año siguiente y decir aquí estamos, y cuando venga el primer barco pues hacerlo muy bien. Este tipo de negocio no se consigue mandando un correo. También hay otro defecto, efectivamente, otra cosa que hay que valorar es que muchas veces se va de visita y ahí se acabó. Cuando viene la vuelta ya nadie más manda un correo, ni se devuelve la visita, ni tampoco se sigue ofreciendo. Yo creo que estos negocios son de mucha constancia, de mucho tiempo, de demostrar, y captar un tráfico es muy difícil y perderlo no es tan fácil, pero si se pierde es más difícil recuperarlo, ¿no? Y sí que estoy completamente de acuerdo de que son temas de constancia, de perseverancia, y nosotros desde OnePort siempre somos muy animosos a ir a todas las ferias y abrir stand en las ferias internacionales y mundiales marítimas, puesto que entendemos que poco a poco se puede ir haciendo amigos y dándonos a conocer en una buena parte del mundo. El puerto de Las Palmas está situado en una autopista estupenda y para una cosa u otra pues hay que parar. Fidelizar al final, ¿verdad? También, fidelizar. Sí. Mejor me gusta más esa idea. Si pudiera solicitar la exención de alguna carga tributaria, ¿qué impuesto eliminaría? La tasa de actividad, sin duda. La tasa de actividad, aunque está por ley, estoy convencido que es un poco gravosa para los empresarios portuarios, puesto que por su forma leonina de actuar, ¿no? Puesto que hay que pagarlo por el total de la facturación, es más dura que la hacienda tributaria. La hacienda tributaria se tributa por beneficio y aquí se tributa por facturación, y no siempre una venta, por muy grande que sea, tiene un gran margen, ¿no? De todas formas, yo creo que esto ya se ha hecho llegar con bastante reincidencia a los organismos y entendemos que esto hay que irlo mirando poco a poco. Y claro, entendemos que es difícil porque está por ley y es un problema nacional porque lo tienen todos los puertos, pero bueno, yo creo, y mucho más en los momentos actuales en que estamos, que tiene que considerar. Otro también, que no se me olvide, es una cosa que entendemos un poco dura, el tema del IBI, ¿no? El IBI, las concesiones también, resulta que claro, el IBI es por cuenta del concesionado, pero vamos, hay que entender de alguna manera que al fin de cuentas no es una propiedad nuestra. Es decir, un señor que pide una concesión no tiene la misma imagen de lo que es ser un inquilino, pero bueno, a fin de cuentas la propiedad no es nuestra, la propiedad es de alguien más. Yo no sé si es de la autoridad portuaria, no sé si es del gobierno, no sé si es del ayuntamiento, pero es de otro propietario y tenemos que pagar el IBI. Yo pienso que todo este tipo de cosas nos beneficia, no nos beneficia, porque nosotros tenemos que ser competitivos. Nosotros aquí hay mucha mercancía en tránsito y tenemos que ser, aparte de ágiles, también tenemos que ser competitivos. Y si tenemos muchas cargas, no llegamos a ser competitivos y con esto pues podemos perder algún tipo de tráfico que, por ejemplo, como Marruecos o otras zonas del puerto del mundo pueden quitarnos y nosotros no podamos hacer esa operación o esa oferta tan competitiva si no podemos irle quitando algunos gastillos que podemos ahorrar. Yo creo que la administración, con el tema de la pandemia, es cuando ya le ha llegado un poco los datos reales, es decir, se está haciendo, porque antes muchas veces
pues te pasas muchos años diciendo las cosas y no calas o no lo sabes emitir, no sabes expresar, o el político de turno a lo mejor no lo sabe interpretar. Pero yo creo que ahora que ha habido una cura de humildad un poco con la pandemia, yo creo que me da a mí la impresión de que ya ha calado hondo y está llegando un poco, está más cercano de a esa mesa de ese político que tiene que firmarlo. Y estamos tratando de vender ese mensaje con realidades, es decir, una concesión en el puerto, pagar la tasa de ocupación, la tasa de actividad y el IBI. En fin, el IBI, que el ayuntamiento pues ahí está y aporta muy poco en este sentido, se hace bastante gravosa y como decía, esto tenemos que revertirlo y nos quedamos muchas veces fuera de mercado con respecto a otros países y perdemos ese negocio en favor de países terceros. Es momento de reevaluar entonces algunas cargas tributarias para ver si están actualizadas o hay que actualizarlas, ¿no? Sí, y de hecho la autoridad portuaria ha emitido estos días atrás, me parece una idea muy acertada, una valoración de los sueldos, como que está tratando, el presidente actual está tratando de valorar una reducción. Bueno, vamos a tratar de que sean todos los sectores iguales, que no se favorezca a ningún sector, sino que esa reducción sea equitativa y proporcional a todos los sectores, puesto que una cosa que a mí sí me gustaría recalcar tremendamente, una cosa que a mí me molesta muchísimo, y lo digo con toda rotundidad, aunque a algunos no les guste, es porque en este puerto se valoran mucho más unos sectores y unas actividades que otras, y no. Aquí no es más importante la actividad de uno que de otro. Si usted tiene, por ejemplo, muy buenos estibadores y el transporte no sirve, el puerto no sirve. Si usted tiene una buena reparación y no tiene repuestos, el puerto no hace una reparación eficiente. No tiene por qué dársele aquí. Esa es una guerra nuestra que tenemos en Guampor y por eso es por lo que queremos representar a todos los operadores logísticos, que todos tienen que ser iguales y todos tienen su importancia y no más importante una gran terminal que un transitario, porque si el transitario no es ágil y no mueve todo eso, la terminal pues se colapsa. Aquí hay que trabajar todos a una, todos con su profesionalidad y todos en igualdad de condiciones y los mismos derechos. Lo que decía antes, ¿no? Esa red que forma el puerto, ese tejido, que al final esté unido, ¿no? Que no haya una diferencia por unos ni por otros, porque al final me quedo con esa frase que antes comentaba. El barco es lo primero y el puerto es lo primero. Exactamente. Y que en cualquier cadena da lo mismo que se rompa el eslabón del 1 que el 14. Si se rompe uno, la cuestión no funciona. Y afortunadamente o desgraciadamente, en el puerto es que la gente lo que sí desconoce fuera del puerto es que hay muchos sectores. Es decir, como le explicaba antes, fíjese usted, un barco así ahora mismo solo me viene a la cabeza, antes de llegar tiene que estar con capitanía marítima, con aduana, prácticos, amarradores, remolcadores, transitarios, consignatarios, proveedores de buques, transporte, reparaciones navales y todo eso, y pueden tener una parte activa en un mismo barco, todos absolutamente. Entonces hay que trabajar que de hecho yo creo que se hace. Yo lo que no estoy de acuerdo en que tiene más importancia a lo mejor una gran terminal que a lo mejor el transitario que hace el despacho, porque si no es ágil, es muy lento y tal igual, porque de que se saca tener un barco esperando ahí para que un señor, o la aduana que no sea ágil, por ejemplo, ¿no? Es importantísimo. Policía frontera no se puede dejar atrás, que funciona muy bien y que se esmera. Si es una cadena tremenda donde no puede fallar ningún eslabón, y ninguno es más importante que otro. Bueno, para ir acabando, en 47 años de trayectoria dentro del puerto, ¿cuál es la anécdota que más recuerda, que no se le olvida y que tiene marcada José Mayor, ya sea buena o mala? Bueno, pues sí, una vez un barco japonés nos pidió unas 20 toneladas de hielo. 20 toneladas de hielo. Sí. Y le trajimos 20 toneladas de hierro. Y lo que quería era 20 toneladas de hielo sí. Para refrigerar, y cuando la pone vio aquella ahí, nosotros, si no me lo pediste, dice, no, yo le pedí hielo. Claro, el pobre. Claro, y pensaron que a lo mejor por esa pronunciación de la R por la L quizá, ¿no? Cambió el japonés. Y le trajimos lo que no era. Eso me acuerdo porque, claro, perdimos el dinero, perdimos todo, el hombre asombrado, en fin, fue una anécdota que no se me olvidará nunca y que se me dejó muy marcado. Pero bueno, las anécdotas son tantos que
que realmente pues hay que estar preparado para todo, y cuando viene un barco, uno se sube al barco, no sabe lo que quiere, igual te encuentras o cuando va a salir se olvidan de algo. También hay veces que el barco ha ido a salir y he estado aquí 3 días sin hacer nada, y cuando va a salir pues, el cocinero se olvidó de no sé qué, pues bueno, pues hay que hacerlo, hay que volverse, y te cagas en la madre que lo trajo, pero bueno, tienes que ir a buscarlo y traerlo, ¿no? ¿Y de dónde se sacaron 20 toneladas de hielo y en cuánto tiempo? Sí, no, porque antes existía mucho, porque había inclusive, nosotros antes teníamos en este puerto teníamos una fábrica de hielo que estaba ahí en el muelle pesquero, porque antes venía mucho barco artesanal y se cargaba de hielo y no era tampoco, y además una condición que siempre presumo, de que el puerto es muy polivalente y muchos armadores se quedan asombrados de que aquí, pues por ejemplo, hay otra cosa que me viene a la cabeza, por ejemplo, el registro de buques de banderas extranjeras. Aquí está el Pianay, el Bureau Veritas, el Norske Veritas, está muy bien acondicionado, y que el Puerto de la Luz pues es un buen supermercado, un buen servicio. Tiene de todo, ¿no? Tiene de todo, muy bien. Sí. Bueno, ya como última pregunta, si tuviera que elegir una palabra, solo una palabra para definir el puerto, ¿cuál sería? Seriedad. Ten en cuenta que el puerto también siempre es un embajador, es una imagen, y si viene un capitán por aquí, una tripulación, y si se le da seriedad, pues con esa, la imagen que se lleva es la del trato que reciba de los que le atendemos, ¿no? Yo lo que exijo en el puerto es que sea seriedad, que trabajemos correctamente, puesto que son gente que nos visitan, y es como cuando uno va a un país extranjero, pues te lleva la imagen de lo que te suceda, y muchas veces eres injusto llevándote esa idea, porque ha sido una situación puntual que te ha ocurrido, y no se puede tampoco definir ni analizar ni describir a un puerto o una ciudad por una anécdota que te haya pasado, una circunstancia. Por eso yo lo que quiero siempre, por ejemplo, yo en mi trabajo, lo que siempre, mi empresa, lo que exijo a mis hijos y a los empleados es seriedad. Así que hay que ser serios. Si esto está bien, si está mal, advertirle de lo que hay, porque se marchan. Muchos son visitantes asiduos, pero hay mucho que pasa por aquí que no viene más, y la imagen que capta es la que se lleva. Y un puerto puede tener una buena estructura logística y puede tener unos grandes servicios, pero aparte de eso es como la mujer del César, no solo tiene que ser serio sino aparentarlo. Sí, además dicen que hay un informe y un estudio que indica que si algo te ha pasado y es bueno, se lo cuentas a 1 o 2 personas. Si es malo, se lo cuentas a 10 o a 15. Con lo cual, esa seriedad, si no hay seriedad, serán muchas más las personas que se enteren de lo malo que de lo bueno. Exactamente. Aquí siempre lo malo trasciende mucho y lo bueno es más difícil siempre recalcarlo. Por eso hay que ser muy cuidadoso y ser serio. Yo creo que el puerto lo que tiene que ser serio en los servicios, correctos, y dar esa imagen al exterior. Bueno, esa seriedad la ha mostrado José Mayor en estas conversaciones francas de la zona franca de Gran Canaria como presidente de la Patronal de Operadores Logísticos de Guampor. Le agradecemos que haya estado hoy aquí hablando en este capítulo, en este podcast, sobre el puerto, y ojalá pues tengamos una nueva conversación, a lo mejor, quizás, nunca se sabe cuándo, y sigamos hablando de más asuntos relacionados con el puerto, porque seguro que se nos quedan muchas cosas en el tintero, ¿verdad? Sí, no quisiera marcharme sin darle este agradecimiento a la zona franca, que esta idea de hacer llegar por diferentes medios, a través de diferentes personas de mucho valor, como he visto que han intervenido aquí y otros que sé que van a venir, dar esa oportunidad de conocer a toda la sociedad canaria, nuestra situación, lo que hacemos, lo que podemos hacer más, y tratar de promover a la zona franca, que considero imprescindible e importante para nuestro crecimiento. Muchas gracias por preocuparse por el puerto. Gracias, hasta luego. Y termina ya este podcast, y como siempre sabes que lo único que me queda desearte es lo mejor. También que si quieres saber algo más sobre el consorcio de la Zona Franca de Gran Canaria, puedes encontrar información en su página web www.zonafranca.org o enviar un correo a info@zonafranca.org. Que también puedes seguir a World Media a través de las redes sociales como World Media Spain, o escuchar más podcasts y más entretenimiento en nuestra página web www.worldmedia.es. Te espero en el siguiente capítulo, será dentro de muy poquito, así que estate atento, estate atenta a lo que está por venir todavía en World Media, que nos quedan muchos capítulos más, muchas historias que contar, y yo estaré encantado de hacerlo. Soy José Luis Martín, y como siempre, te deseo lo mejor, y además ya sabes que también te deseo
que tu podcast te acompañe.